Bienvenidos todos. Hoy hemos reunido a un gran elenco que forma parte de algo muy importante para la subsistencia de la vida. Sin su trabajo sería imposible estar aquí presentes dialogando. Me refiero nada más y nada menos que al ciclo del oxígeno. Para empezar daremos pase al componente principal, el oxígeno. Vamos, cuéntanos, ¿cuál es tu papel dentro de este ciclo? Muchas gracias. A lo largo de los procesos que se dan en el ecosistema, yo también he tomado forma para lograr mantener la vida. Muchas plantas, animales y otros seres vivos han tomado mis formas moleculares para realizar la oxigenación de sus sistemas biológicos, como la parte de los metabolismos que realizan ellos. Aunque no solo es en los seres vivos, también me encuentro en la atmósfera protegiendo de la radiación solar. En otros momentos también me encuentro en el agua disuelto con el hidrógeno. Aunque a nivel atómico somos pequeños, solemos agruparnos en oxígeno y el dióxido de carbono y otras moléculas. En la primera fase del ciclo del oxígeno se encuentra en forma de gas, en la atmósfera, pero esto es dado por los componentes que dan lugar a esta fase. Para ello daremos lugar al humano. Aunque mucho se ha dado por hablar, nos gustaría saber el propósito de este proceso del ciclo del oxígeno. Bueno, sí, en algún momento nosotros no contribuimos en gran medida a este ciclo del oxígeno. Obviamente me refiero a mis antepasados. Pero hoy en día, mediante nuestras actividades, contribuimos a este ciclo con una importante cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera, la misma que utilizan las plantas para realizar el proceso de fotosíntesis. Lo que dice es muy cierto, pero las emisiones anteriormente eran proporcionales al consumo de oxígeno. En cambio, la tasa de emisión actualmente está considerada como un peligro atmosférico. Por otro lado, nosotros las plantas nos encargamos de realizar la fase de fotosíntesis, donde nos encargamos de transformar el dióxido de carbono presente en la atmósfera en oxígeno que luego será utilizado por animales y humanos. Yo soy el resultado de la respiración de los animales y la etapa oscura de las plantas, aunque en esencia soy fundamental para las plantas proporcionándoles el componente carbono dentro de su metabolismo, y así la planta desecha el oxígeno. De igual forma que el oxígeno, soy elemental, por lo que la formación del oxígeno y desecho del CO2 son complementos esenciales para la vida en la biosfera. Mi tarea en el ciclo del oxígeno es proporcionar a las plantas las ondas de luz para que puedan realizar el proceso de fotosíntesis, por lo cual se da esa conversión que la planta mencionaba. De otro modo, tal vez no sería posible la vida en la Tierra. Nosotros los animales nos encontramos en la fase de respiración. Nuestro principal objetivo en esta fase es realizar la inspiración de oxígeno y expulsión de dióxido de carbono. Esto se traduce que la fase de respiración del ciclo del oxígeno es un proceso necesario para la vida. Yo soy la hidrosfera, que dentro de todo el ciclo del oxígeno existe una parte donde se almacena en grandes cantidades. Y en esas pues tenemos lo que son los océanos, lagos, lagunas e incluso ríos. Es aquí donde el oxígeno está disuelta, formándose aguas. Y en este oxígeno disuelto también lo utilizan las plantas, que se adaptan al ecosistema acuáticos. Y también no olvidamos que se utilizan para realizar el metabolismo que les permiten vivir, no solo a las plantas, sino a todo ser vivo. Yo soy importante. Y es así que de manera sistemática realizamos esta importante circulación del oxígeno. Primero la fase atmosférica, donde el oxígeno se encuentra disponible en forma de O2 y CO2 para los seres vivos, dependiendo de los procesos que realizan. Luego de ello se da la fase de la fotosíntesis, donde las plantas
transforman CO2 en oxígeno respirable para los animales. Y la tercera fase, que es la respiración, donde los animales y las plantas en su fase oscura generan el CO2 y también los humanos mediante las actividades que realizan. Y por último, la fase de retorno, que es el regreso de los gases que se emitieron, ya sea en los animales, plantas y otros organismos vivos, hacia la atmósfera. No olvidemos que en la atmósfera el oxígeno se libera mediante el proceso llamado fotólisis, como es el ciclo del ozono, en el cual la molécula de oxígeno se descompone en oxígeno atómico por la radiación ultravioleta de la luz solar. Este oxígeno libre se recombina con las moléculas de oxígeno presentes para producir ozono. Este ciclo es importante porque ayuda a proteger a la Tierra de la mayoría de las radiaciones ultravioletas dañinas, convirtiéndola así en calor inofensivo antes de que llegue a la superficie de la Tierra y contribuyendo al enfriamiento del planeta. Claro, por eso no debemos olvidar lo fundamental que es el ciclo del oxígeno para la subsistencia de los seres vivos. Además, que resulta importante para que la combustión y las reacciones bioquímicas se puedan realizar y sea posible la vida acuática. Por tal razón, es imprescindible conocer cómo ocurre el ciclo del oxígeno y su importancia en la biosfera. Es así que cada elemento fundamental en el ciclo del oxígeno mostró su papel en este ciclo tan importante, de modo que tengamos en cuenta que la existencia de la vida marina depende de la cantidad de oxígeno disuelto en el mar, y para la existencia de la vida terrestre depende de la cantidad de oxígeno que se encuentra en la atmósfera. Asimismo, debemos gestionar campañas de concientización para evitar la contaminación del aire y preservación de la capa de ozono, debido a que una parte del ciclo del oxígeno se convierte en ozono. Así que valoremos la importancia del ciclo del oxígeno para nuestra existencia, ya que sin ella no existiríamos más.